Estimados amigos, iniciamos ahora sí la clase número 4 de este seminario, El Mesías en el Judaísmo y Cristianismo Antiguos. Les recuerdo, esta es la última clase de este seminario, así que al final, una vez que cumplan todas las clases, van a poder, por supuesto, bajar el certificado de este seminario. Así que, sin más, nos comunicamos ahora con Adolfo. Hola, Adolfo. Hola, Cuando hola quieras podés Ariel. iniciar. Ok, entonces yo voy a hacer ahora Adelante. la compartir pantalla y vamos a empezar, como dijiste, la última parte de este seminario. Y como muchas veces sucede, digamos, dejamos para el final la guinda, ¿no? Como decimos. Y en este caso, en la clase número 4, vamos a tratar el mesianismo, específicamente los rollos del Mar Muerto, y va a ser una oportunidad para aquellos que no estudiaron el tema o no conocen sobre el tema, de alguna manera introducirlos también en el fascinante mundo de los rollos del Mar Muerto, porque el testimonio de los rollos también es de suprema importancia para entender el desarrollo del concepto mesiánico en esta época. Entonces comencemos. Y como no puedo saber cuánto el público conoce o no conoce sobre los rollos del Mar Muerto, me pareció que esta es también una, una oportunidad para introducirlos en el tema, para que no suceda que algunos sepan más que otros y por lo tanto no puedan comprender el, el desarrollo de la clase. Entonces, eh, voy a hacer, como dije, una presentación sumaria de los rollos del Mar Muerto para crear esa base común. Los rollos del Mar Muerto tienen como origen una zona específica en la tierra de Israel, como es el desierto de Judea, que lo pueden ver en el mapa, uno de los lugares más secos del planeta. Eh, y el desierto de Judea está próximo en su sección oriental al Mar Muerto, y el Mar Muerto es el lugar más hondo del planeta, menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Y la historia cuenta que allá para finales del 46 o el verano del 47, en la cueva que hoy llamamos nosotros la cueva número uno, ubicada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumran, beduinos de la tribu de Tamire, según ellos afirman, encontraron los primeros rollos en vasijas como estas, que hoy forman parte de la colección del Santuario del Libro en Jerusalén, que yo dirijo desde noviembre de 1994. Y ahí encontraron, sin saberlo, los mejores manuscritos, los más preservados, los más completos de todos aquellos que se encontraron en Qumran. Podemos decir, a excepción de algunos manuscritos, la cueva número 11, que fue la última. Entre ellos, obviamente, el manuscrito más famoso de todos los hallados en Qumran, que es el rollo de Isaías, manuscrito A, una versión completa de este libro bíblico. Les recuerdo, el libro bíblico es un libro relativamente extenso, tiene 66 capítulos en su versión masorética, y este manuscrito, datado paleográficamente y hoy también gracias al carbono 14, para finales del siglo segundo, comienzo del siglo primero de nuestra era, es decir, alrededor del 100 ante nuestra era, con una antigüedad de casi 2600 años. Es el manuscrito más extenso, el segundo más extenso de todos hallados en Qumran. Tiene unos 7 metros 34 centímetros, obviamente escrito en hebreo. Aquí pueden ver, este es un hebreo de la época macabea, un hebreo con la letra cuadrada, legible para un hebreo parlante también hoy contemporáneo. Y precisamente es importante porque en partes de la clase de hoy haremos referencia precisamente
más de una vez el libro de Isaías, precisamente por la importancia que tenía en el judaísmo del Segundo Templo. Pero además de este manuscrito, que nosotros llamamos manuscrito bíblico, pero por cierto, es importante recordar que para entonces la Biblia hebrea todavía no existe, lo que existían eran los libros que habrían de formar parte de la Biblia hebrea, pero la Biblia hebrea se va a conformar como tal entre el siglo I y el siglo III de nuestra era. Además de ese libro, tenemos otros libros, como el Apócrifo del Génesis, una obra escrita en arameo, probablemente del siglo II, siglo I ante nuestra era, un manuscrito único en su tipo, porque es la única copia de esta obra que conocemos entre los rollos del Mar Muerto, y es una versión parafrástica en donde se recuenta las historias de Génesis, específicamente entre los capítulos 5 y 15 del libro de Génesis. Una obra que no la conocíamos antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y que es un aporte muy importante para la historia de la interpretación bíblica. Y luego tenemos, por ejemplo, este otro texto, que es conocido como el comentario o Pesher, como género literario novedoso que encontramos en Qumran, un comentario al libro de Habacuc. Les recuerdo que Habacuc fue un profeta bíblico que vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios, pero este no es el libro de Habacuc, sino el Pesher o comentario de Habacuc, y el Pesher es una literatura de carácter sectario que por su terminología, por su sociología, por su teología, queda claro que es una obra que no formaba parte de la literatura en general del pueblo de Israel en esos años, sino realmente de un grupo con características sectarias que está detrás de los rollos, que nosotros los llamamos la comunidad del Mar Muerto o la secta de Qumran. Ahora, esos primeros rollos, como dije, fueron encontrados en 1947. En 1948 estalla la Guerra de la Independencia y como resultado de la Guerra de Independencia, los territorios de Cisjordania, es decir, de Samaria y Judea, quedan controlados por Jordania. Y esa situación política de los territorios se mantendrá hasta junio de 1967, en ocasión de la Guerra de los 6 días. En esos años en que Qumran estaba controlado por Jordania, se llevan a cabo excavaciones dirigidas por el padre profesor Roland Devaux, el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, uno de los centros más prestigiosos de estudios bíblicos en el mundo, que hasta hoy en día se encuentra en la calle Nablus Street, próxima a la puerta de Damasco, en Jerusalén Oriental. Y el padre Devaux excava entre 1951 y 1956 lo que llamamos las ruinas de Qumran o Khirbet Qumran, edificios que según la mayoría de los investigadores, incluso quienes hablan, considera que ahí vivió una comunidad religiosa, probablemente un grupo radical del movimiento esenio. Y toda la región del Mar Muerto es una región que presenta un abundante número de cuevas, y una cueva que se encuentra frente a Qumran, que le llamamos la cueva número 4. Solo en esta cueva se encontraron aproximadamente unos 16.000 fragmentos de manuscritos. La mayoría de los documentos hallados en Qumran están escritos en hebreo, y eso es a excepción de los manuscritos bíblicos, que obviamente su enorme mayoría están en hebreo. Pero también del resto de las obras que se encuentran en Qumran, la mayoría, un 80% está escrito en hebreo, pero hay también como un 18% en arameo, como acá tenemos fragmentos de la cueva número 4, y tenemos también de 1 a 3% en griego, como en este caso es un fragmento griego de la traducción de los 70, es decir, de la Septuaginta, más específicamente del libro del Levítico. Fue encontrado
entre los rollos del Mar Muerto, y en este caso también fue un aporte excepcional a los estudios bíblicos, porque hasta el hallazgo de Qumrán, las versiones en griego de esa traducción judía hecha por los judíos en Alejandría de las escrituras entre el siglo III y siglo I antes de nuestra era, se había preservado en manuscritos cristianos, como es el caso del Codex Sinaíticos o el Codex Vaticanus del siglo IV, el Codex Alexandrinus del siglo V, en este caso una, una, una obra, una traducción que estaba en manos de judíos hace 2000 años atrás. Hay un documento, un rollo excepcional de la cueva número 3 que está no escrito sino grabado en planchas de cobre. La imagen que ustedes ven aquí superior izquierda es el momento del descubrimiento, dos fragmentos de ese mismo documento en planchas de cobre, que fueron literalmente serruchadas en la Universidad de Manchester, y hoy existen en tiras, y el original se encuentra en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. La obra está escrita en un hebreo tardío, finales del siglo I, comienzo del siglo II de nuestra era, y es excepcional su contenido porque hace referencia a unos 63 lugares en donde tesoros de oro y plata fueron enterrados en el desierto de Judea. En total, entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumrán, como ven, las más norteñas son de la nueva cueva número 3 y 11, se hallaron unos 25.000 fragmentos de manuscritos que, una vez que fueron reconstruidos por los investigadores, el resultado es que hoy tenemos en nuestras manos de esas cuevas aproximadamente 1000 documentos. Y aquí tienen una división muy rápida de esos materiales. Un 25% de los rollos del Mar Muerto son copias de los manuscritos de la Biblia hebrea y son los más antiguos en el mundo, del cual solamente el rollo de Isaías de la cueva número 1 que presentamos al comienzo del encuentro es el único cuerpo completa. Un 27% llamamos los rollos del judaísmo común, es decir, lo que eran las obras judías de esa época. En algunos casos eran obras que no los conocíamos, como es el caso del libro de apócrifo del Génesis, pero en otros casos, por ejemplo, encontramos copias antiguas de una obra que lo conocíamos, pero no en su lengua original. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en la primera parte de la clase hoy hice referencia al libro de Enoch? Pues el libro de Enoch lo conocíamos desde finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, manuscritos en etíope clásico, y en Qumrán encontramos 4 de las 5 secciones del libro de Enoch, ¿se acuerdan? A excepción del libro de las parábolas, lo encontramos en copias escritas en arameo, incluso copias muy antiguas del siglo III antes de nuestra era, en arameo. Es decir, una obra que ahora la tenemos en su lengua original. Y luego un 37% de los rollos encontrados en Qumrán son los que llamamos los rollos sectarios, que formaban parte de un grupo o movimiento de características sectarias, que en algunos casos son atribuibles a la comunidad o a la secta de Qumrán. Y aquí, simplemente para el conocimiento de aquellos que quieran profundizar en este tema, nosotros en el año 2011, por primera vez en el mundo, colocamos los rollos del Mar Muerto en una versión digital. Es el proyecto online de los rollos. Aquí tienen ustedes la dirección y tienen el sitio. Cuando lo lanzamos en hebreo y en inglés, pero hoy también hay una versión en español, así que pueden ver imágenes de los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles, y tienen también los textos en español, en caso de que quieran leer los rollos o secciones de los rollos, a excepción del de Isaías. Y tenemos también una introducción para cada uno de los rollos que yo escribí en el pasado, así que
eso les puede servir para ampliar el conocimiento sobre los rollos del Mar Muerto. Y para terminar este tema, solamente quiero aludir a dos fuentes, precisamente de no judíos, que hablan sobre los esenios en la época antigua, que son muy importantes para la cuestión de la identidad del grupo detrás de los rollos del Mar Muerto. Y uno es la del geógrafo romano Plinio el Viejo, en su obra monumental Historia Natural, en donde escribió lo siguiente: al oeste, y el contexto se refiere al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Y así, en el transcurso de millares de siglos, y por increíble que parezca, el número de dichas gentes permanece constante a pesar de que nadie sea concebido. Tan prolífico es para ellos el arrepentimiento de los demás hombres. Al sur estaba la ciudad de Engedi, aquí lo tienen ustedes, al sur del Mar Muerto, a lo que solo supera Jerusalén en fertilidad y palmerales, convertida en la actualidad en otro monumento de muertos. Y desde allí a Masada, que se encuentra al sur de Engedi, fortaleza erigida en la roca, que tampoco dista mucho del lago de asfaltos, así se lo conocía, lagos asfaltitis, el nombre antiguo también del Mar Muerto. Ahora, esta cita es muy importante porque, como vieron, el texto comenzaba hablando de los esenios y luego, en la propia descripción, comienza a descender mencionando Engedi y Masada. Significa que Qumran, que se encuentra localizado al norte del Mar Muerto, es el único complejo de edificios que nosotros conocemos que podría haber servido para un grupo de esenios, como el que habla Plinio, y es uno de los argumentos más importantes hasta hoy en día, a partir de las fuentes históricas, para identificar las ruinas o el grupo que vivió en las ruinas de Qumran como un grupo de esenios. Y la otra fuente es una fuente que nos llegó a través de Cinesius de Cirenaica, que es un obispo de la actual Libia en el norte de África, que él cita una frase de Dio Crisóstomo. Creo que Crisóstomo era un griego de fines del siglo I, comienzo del siglo II, que había hablado de los esenios. Y Cinesius dice así: además él, es decir, Dio Crisóstomo, alaba a los esenios, una ciudad muy próspera situada cerca del Mar Muerto, en el interior de Palestina, próxima a Sodoma. Es decir que, como en el caso de Plinio, también Dio Crisóstomo, según la cita de Cinesius de Cirenaica, alude a los esenios ubicándolos en la zona del Mar Muerto. Y precisamente, a diferencia de las otras dos fuentes judías sobre los esenios, que son Josefo y Filón de Alejandría, que aluden a ellos como habitantes de ciudades y aldeas de Judea, pero nunca hacen referencia a una presencia específica en el Mar Muerto, esto es uno de los argumentos importantes para identificar a los esenios como la comunidad del Mar Muerto. Y para terminar este tema, aquí simplemente la mención de profesora Jody Magnes, que es una de las investigadoras arqueólogas más importantes en el tema, profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que en su libro laureado La arqueología de Qumran y los rollos del Mar Muerto, escribió así: en mi opinión, los puntos de correspondencia entre la evidencia arqueológica y la información proporcionada por los pergaminos, la comunidad de Qumran debe ser identificada como esenios y nuestras fuentes antiguas así lo indican. Sí, aquí cuando lo escribí veo ahora que salió modificada la cita, pero entienden ahora que ciertamente la comunidad de Qumran ella lo identifica con los esenios y ese era el punto importante que quería traer.
a cuestión. Entonces, a pesar de la correspondencia llamativa entre la información provista por los rollos del Mar Muerto sobre los hombres de la comunidad y la noticia sobre los esenios en las fuentes clásicas, especialmente los escritos de Flavio Josefo, es significativo destacar que estas últimas no hacen referencia alguna a las creencias escatológicas de los piadosos esenios. Es decir, a pesar, dijimos, de que parece haber una correspondencia entre la información sobre los esenios en las fuentes y, y los hombres que vivieron en Qumrán, en las fuentes clásicas, cuando se habla de los esenios, nunca se habla de las creencias de los esenios en el final de los tiempos. Por ello, entonces, nuestro estudio sobre las ideas mesiánicas de los hombres de Qumrán estará basado exclusivamente a partir de los testimonios en los manuscritos del Mar Muerto, sin la posibilidad de controlar la información por medio de fuentes externas a ellas. Es decir, aquí el único recurso que tenemos para hablar sobre las ideas mesiánicas son los rollos del Mar Muerto, y no lo podemos comparar con ninguna cita o referencia en las fuentes históricas, porque ellas no hacen referencia precisamente a esta creencia. Luego de esta introducción, quiero traer a conocimiento los modelos mesiánicos que encontramos en los rollos del Mar Muerto. Y el primero de ellos es uno conocido, y ya lo hemos visto hasta ahora en distintas fuentes, desde las profecías de Isaías en adelante, que es el mesianismo davídico, y mostrarles que ese mesianismo también tiene su presencia en los rollos del Mar Muerto. En los escritos de Qumrán se han encontrado varios textos en donde se hace mención a un Mesías davídico. Estos textos prueban que dentro de la comunidad del Mar Muerto estaba muy viva la esperanza de un Mesías rey. Veamos a continuación algunos ejemplos al respecto. Un primer ejemplo lo encontramos en un comentario Pesher, que, como dije, como lo vimos en el comentario de Habacuc, es un comentario sectario a libros proféticos, de la bendición de Jacob, Génesis 49. En el judaísmo antiguo se lo veía como una unidad literaria de carácter profético, según el cual la bendición de Jacob a Judá en el texto bíblico habría hecho una referencia velada al Mesías futuro. Y eso venía a la pregunta que antes me habían hecho y que dije que lo iba a tratar precisamente en este contexto. En Génesis 49, para recordarles, el texto que tiene que ver con las palabras de Jacob en su bendición a Judá, dice así: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá. De la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje a las naciones. El que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uva su sayo, el de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche. Y este texto, entonces, fue entendido en términos mesiánicos en el judaísmo del Segundo Templo, y prueba de esto es el documento hallado en la cueva número 4. ¿Se acuerdan que dije que en esa cueva se encontraron como 16.000 fragmentos y solo de esa cueva se reconstruyeron más de 600 documentos? El 4Q 252, en la columna 5, dice así: no se apartará un soberano de la tribu de Judá mientras que Israel tenga el dominio. No faltará quien se siente sobre el trono de David, pues la vara, explica, es la alianza de la realeza. Los millares de Israel son los pies, hasta que venga el Mesías de justicia, el retoño de David. Pues a él y a su descendencia le ha sido dado la alianza de la realeza sobre su pueblo por todas las generaciones eternas, que ha observado la ley con los hombres de la comunidad, pues, y hay partes que está fragmentado, es la asamblea de los hombres de. Sobre el carácter mesiánico del texto, comentó el qumranólogo español Florentino García Martínez. Escribió así: a pesar de ello,
es decir, está hablando de un texto realmente fragmentado, las líneas generales del texto son suficientemente claras como para asegurarnos que la interpretación qumránica, la bendición de Jacob a Judá, ha sido vista como una promesa de restauración de la monarquía davídica y de la perpetuidad de su función real. Y puesto que el futuro representante de la dinastía se le identifica no solamente como el retoño de David, sino explícitamente como el ungido verdadero, no queda duda sobre el tenor mesiánico del texto. Desgraciadamente, continúa el profesor García Martínez, las precisiones que el texto aporta sobre este Mesías no son muchas. Además de su carácter legítimo y davídico, de su inserción en una dinastía perpetua y del tenor militar de su realeza, el texto presenta su venida en relación con la continuidad qumránica y en polémica con los usurpadores asmoneos. Desgraciadamente, el carácter fragmentario del texto y la ambigüedad de los pronombres empleados no nos permiten precisar si su realeza perpetua se ejerce sobre todo el pueblo, es decir, el de Israel, o solamente sobre su propio pueblo, formado por aquellos que observan la ley dentro de la comunidad, ni en qué sentido los otros pueblos son puestos en relación con su venida. Es decir, como ven, hay elementos que no quedan claros por la fragmentación del texto, pero de todas maneras entendemos en líneas generales, en este caso, el sentido del mesianismo davídico. Esta exégesis en clave mesiánica de Génesis 49:10, atestiguada ya en un Pesher de Qumrán, copiado en la segunda mitad del siglo I ante nuestra era, nos revela la antigüedad de esta interpretación. Esta lectura escatológica de esta bendición a Judá en los rollos de Qumrán tendría luego continuación en la traducción targúmica, es decir, la traducción de las escrituras al arameo, como es el Targum Onkelos, el Targum Neofiti, el Targum Fragmentario y el Targum Pseudo-Yonatán. Veamos a continuación un ejemplo presente en esta literatura targúmica. Y traigo ahora el del Targum de Pseudo-Yonatán. Otra vez, cómo traduce al arameo esa sección sobre la bendición a Judá por parte de Jacob. No cesarán reyes y gobernantes de entre los de la casa de Judá, ni escribas que enseñen la ley de entre la descendencia hasta el tiempo en que venga el rey Mesías, el más joven de sus hijos, y por él se disiparán las naciones. Qué hermoso es el rey Mesías que ha de surgir de los de la casa de Judá. Ciñe sus lomos y baja y dispone orden de batalla contra sus enemigos y mata reyes con sus gobernantes, y no hay rey ni gobernante que pueda resistir delante de él. Enrojece las montañas con la sangre de los que ha matado, sus vestiduras están envueltas en sangre y se parece al que pisa los racimos. Otro testimonio importante acerca del mesianismo davídico en Qumrán es la bendición del príncipe de la congregación, que forma parte de la colección de bendiciones que fue incorporada en el mismo manuscrito que contenía originalmente la regla de la comunidad y regla de la congregación. Es decir, hoy son 3 secciones que están separadas, pero en realidad alguna vez formaron un único documento. Y en esta colección de bendiciones tenemos este texto sobre el príncipe de la congregación. Y dice así: del instructor, para bendecir al príncipe de la congregación, y el término es Nesi Aida, y el título príncipe, es decir, Nesi, aparece ya en Ezequiel, en donde se refiere a David, es decir, el término Nasi, que aparece, por ejemplo, en el libro de Éxodo como los líderes de las tribus, en el libro de Ezequiel aparece ya como una terminología mesiánica, porque se hace referencia a David, a esa futuro figura davídica que habrá aparecer en el final de los tiempos. Y ahora, esta misma terminología Nasi aparece aquí en este texto, al hablar del príncipe de la congregación. Y el texto continúa diciendo: y renovará la alianza de la comunidad por él para establecer el reino de su pueblo por siempre, para juzgar con justicia a los pobres, para reprender con rectitud al humilde de la tierra, para marchar en perfección ante él por todos sus caminos, para establecer la alianza santa durante la aflicción de los que le buscan. Que el Señor te eleve a una altura eterna como torre fortificada sobre la muralla elevada. Que golpees a los pueblos con la fuerza de tu boca,
que con tu cetro desbaste la tierra, que con el aliento de tus labios mates a los impíos, que envíes sobre ti un espíritu de consejo y de fortaleza eterna, un espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Que sea la justicia el cinturón de tus lomos y la fidelidad el cinturón de tus caderas. Que te ponga cuernos de hierro y herraduras de bronce. Cornearás como un toro, pisotearás los pueblos como el barro de las ruedas. Porque Dios te ha establecido como cetro. Los que dominan todas las naciones te servirán. Te hará fuerte por su santo nombre. Será como un león, de ti la presa sin que nadie la case. Tus corceles se dispersarán sobre, y luego el texto está dañado. La bendición recoge los ecos de toda una serie de textos que juegan un papel importante en el desarrollo de las ideas mesiánicas posteriores, como es Números 24, 17, Génesis 49, 9, 10, pero sin duda alguna, Isaías 11, 1, 5, quien proporciona al autor la mayor parte de sus ideas y expresiones. Y aquí les traigo en comparación lo que dice Isaías en el texto de la izquierda, es el texto de Isaías 11, frente a lo que vemos, lo que dice esta oración del príncipe de la congregación. Es decir, y claramente, y luego cuando ustedes, espero, repasen la clase, podrán ver con tranquilidad cómo claramente lo que hace el texto de Qumran es referirse de una manera a veces directa, utilizando expresiones que tienen como origen el texto de Isaías. ¿Sí? Aquí vemos tanto el versículo 4 que vimos antes, aquí el versículo 2, el versículo 5, que tienen equivalencia en expresiones que encontramos en el capítulo, en la oración de Qumran. Ahora, la comparación entre los textos confirma que el príncipe de la congregación se trata del Mesías rey tradicional, aunque el término técnico Mesías no sea empleado. Este carácter mesiánico se manifiesta en la doble alusión al cetro, es decir, que es una referencia a su condición de realeza, como así también a su proveniencia davídica, que es la referencia a Isaías 11:1-5 y sus funciones militares. Este Mesías esperado se le veía en función de la comunidad escatológica, es decir, la comunidad de Qumran. Y aquí es interesante que el título para esa figura sea Nasí, que como recuerdan, ese era el mismo título, Nasí, que llevaba también Bar Kokhba, el líder de la revuelta contra los romanos. Es decir, lo que muestra que el hecho de que él lleve el título Nasí Bar Kokhba es porque el mismo título, el mismo término, conllevaba ya un significado mesiánico. Y un punto también que tengo que resaltar, que mientras que en Isaías 11, como lo habíamos visto ya en su oportunidad, no se alude a ese descendiente del tronco de Yesé como una figura militar o una figura que realmente encabeza los ejércitos contra las fuerzas enemigas, el príncipe de la congregación sí tiene funciones militares, de la misma manera que lo vimos en el caso de Bar Kokhba como jefe de la revuelta contra los romanos. A continuación, estudiaremos un texto, el 4Q 285, fragmento 5, que proviene de una obra conservada en 2 ejemplares con el nombre de Berajot Milhamá, bendiciones de la guerra. Según se supone, estas 2 copias serían el final perdido del rollo de la guerra, que es uno de los documentos conocidos por copias de la Cueva 1 y de la Cueva 4. Ahora, les traigo esto para mostrarles un ejercicio intelectual sobre cómo los textos de Qumran generan polémicas, pero además porque este texto jugó un papel central en disputas entre los académicos acerca de la figura del Mesías en los rollos del Qumran.
El fragmento, es decir, el que les acabo de mostrar, es decir, el fragmento 5 del 4Q285, que es el que aparece aquí, fue dado a conocer en los periódicos en noviembre de 1991 por los profesores Eisenman y Weiss, afirmando que contenía la muerte del Mesías, por lo que ofrecía así un perfecto paralelo qumránico a la idea cristiana y a la posterior concepción rabínica del Mesías, hijo de José, quien muere en la batalla escatológica, que este era un tema que no aparece en los textos tradicionales judíos. Obviamente, en la versión cristiana, el Mesías es muerto para luego resucitar, y un eco de esta idea aparece en la idea rabínica del Mesías, hijo de José. Pero no lo hemos encontrado en ningún texto judío de la época intertestamentaria. La afirmación de Eisenman y Weiss es que era el fragmento 5 del 4Q285, precisamente aludía a este tema tan importante que es el tema de la muerte del Mesías. Ahora, la frase que me interesa es esta. Y la frase lo que dice es, y no voy a pronunciar ahora, porque van a ver que ahí está toda la diferencia de interpretación, cómo entender esta palabra. Y la palabra luego continúa, Nesiaida, es decir, el príncipe de la congregación. Y aquí lo que decía el comienzo de Atzemach David, es decir, el retoño de David. ¿Sí? Pero el problema exegético fue cómo interpretar esta palabra que les estoy señalando. Esta. Ahora, y específicamente la última de las letras. Y tenemos dos opciones de lectura. Una es entender esa última letra que yo les dije como una U, como shuruk, ¿sí? Y hay que leerla entonces la palabra Heimitu, el príncipe de la congregación. Es decir, Heimitu es, ellos mataron al príncipe de la congregación, el retoño de David. Es decir, ellos entendieron que se hacía referencia a que los enemigos mataron al príncipe de la congregación. Y esa es una de las maneras que leyeron el texto y que provocó un enorme revuelo en el mundo académico. La otra opción es leerlo como una O, lo que se llama en hebreo Jolam, y se lee en vez de Heimitú, Heimitó, el príncipe de la congregación. Es decir, y le matará, es decir, el sujeto del verbo es el príncipe de la congregación, y él matará. El príncipe de la congregación, el retorno de David, obviamente a su enemigo, ¿sí? Al jefe de las fuerzas enemigas. Y en este caso se hizo todo un simposio en Oxford para discutir este texto. Y aquí tenemos la lectura del profesor Geza Vermesh, con las grandes eminencias en el tema del rollo mar muerto, la primera persona que escribió un doctorado en la historia sobre los rollos fue Vermesh en 1951. Él dirigió ese seminario y la conclusión fue que en vez de que el sujeto sean ellos, es decir, los enemigos, y el objeto directo sea el príncipe de la congregación, es decir, que ellos lo matan al príncipe de la congregación, entendieron que el verbo, el sujeto del verbo, es el príncipe de la congregación y él es el que mata. Por ejemplo, esta es la lectura que fue adoptada por el profesor García Martínez en su traducción. El texto dice así: como dijo Isaías el profeta, serán cortados los más gruesos del bosque con el hierro, y el Líbano con su esplendor caerá. Saldrá un renuevo del tocón de José. Es decir, el texto alude a los últimos versículos del capítulo 10 y el comienzo del 11. Y el texto continúa, el retoño de David, y entrarán en conflicto. Es decir, claramente el texto alude a un conflicto entre fuerzas. Y García Martínez adopta la lectura que se aprobó en Oxford, y le matará el príncipe de la congregación, el retoño de David, y con heridas
y un sacerdote ordenará la destrucción de los Kitim. Y sobre eso vamos a volver en unos minutos más. Entonces, sobre este texto dice García Martínez: este texto, este nuevo texto, nos aporta simplemente de una forma concreta la precisión de que la victoria del Mesías, hijo de David, incluirá la destrucción de su adversario escatológico en la guerra al final de los tiempos. Y la prueba explícita de que en los textos qumránicos la figura mesiánica del príncipe de la comunidad es idéntica con el retoño de David, es decir, con el Mesías rey tradicional. Es decir, en otras palabras, el texto no aporta nada nuevo en lo que tiene que ver con la idea del Mesías davídico. Es decir, es el papel tradicional que el Mesías davídico habrá de, en este caso, matar al enemigo, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Salmos de Salomón. Lo que tuvo de novedoso fue el hecho de que se haya querido ver en ese texto una referencia a la muerte del Mesías, cosa que finalmente, como dije, no se fue aceptado por la comunidad internacional. Y luego tenemos aquí, perdón, un texto que interpreta precisamente otra vez Isaías 11, que es una lectura o comentario o pesher al libro de Isaías. Aquí trae todo el texto como nosotros lo conocemos, ¿sí? Y luego lo que me interesa es a partir de la línea 18, cuando presenta este texto sectario, la interpretación a Isaías 11, y dice así: la interpretación de la cita se refiere al retoño de David, que brotará en los días postreros, puesto que con el aliento de sus labios ejecutará a sus enemigos y Dios les sostendrá con el espíritu de valentía. Trono de gloria, corona santa y vestiduras bordadas en su mano. Dominará sobre todos los pueblos y Magog. Su espada juzgará a todos los pueblos, y lo que dice no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, haciendo referencia a lo que dice Isaías 11, su interpretación, que según lo que le enseñarán así juzgaréis sobre su boca. Y fíjense ahora lo que dice: y con él saldrá uno de los sacerdotes de renombre llevando en su mano vestidos. Es decir, aparece junto con la aparición de lo que sería el retoño de David, es decir, el Mesías, aparece también con otra figura que está acompañado de un sacerdote. Sobre este texto ha escrito Pomicala y dice así: en este sentido, quizás, la característica más llamativa del Mesías davídico en Qumrán es que aparece habitualmente junto y está subordinado a figuras sacerdotales. Y si aquí aparece algo que, como les había mostrado en la clase del día de hoy, cuando traje a Peter Schaeffer, que aludía precisamente a la posibilidad que esté asociado con figuras sacerdotales, hacía referencia a un texto como este. Por lo tanto, el tronco de David, aunque ante todo una figura militar de considerable poder, también es una figura limitada, ya que está firmemente bajo la supervisión de los sacerdotes. No obstante, de acuerdo con estos textos de la era romana, los sectarios de Qumrán vieron un papel clave para un Mesías davídico en la victoria final de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Para resumir entonces la palabra de Peter Schaeffer, que parecería ser que la creencia en el Mesías davídico habría tomado nuevo impulso e incluso se habría transformado en dominante en el último estadio de la comunidad de Qumrán, probablemente como resultado de la declinación del gobierno de los reyes hashmoneos. Es decir, cuando empieza a decaer y entrar en crisis el gobierno de los hashmoneos, es precisamente cuando parece haber encontrado la comunidad del Mar Muerto o círculos esenios interés en la figura del Mesías. Pero vemos que la figura del Mesías también aparece asociado con una figura sacerdotal. Más específicamente, Israel Knoll afirma que para comienzos del siglo I ante nuestra era, cuando los hashmoneos habían adoptado el título de reyes de Judea, ese habría sido el estímulo que habría despertado del letargo a la idea mesiánica entre los círculos umranitas. Por ejemplo, aquí les traigo una moneda de Alejandro Janeo,
que era el hijo de Juan Hircano I, el gran rey de Judea, entre los años 103 a 76. En el anverso, donde aparece que ven aquí el ancla, hay una leyenda en griego, y lo que está escrito en griego es Basileos Alejandro, es decir, rey Alejandro. Y el reverso de esa misma moneda aparece esta rueda de 8 radios o estrella dentro de una diadema, y la leyenda en hebreo alrededor dice Jonatán Amelech, en Jonatán el rey, porque Jonatán era el nombre del rey Alejandro Janeo, es decir, que él tenía dos nombres, un nombre en griego y un nombre en hebreo, que es muy propio de la época helenística. Entonces, según los qumranitas entonces, los hashmoneos de origen sacerdotal no podían ser los legítimos reyes de Israel. Su apropiación de ese título real junto con el cargo de sumo sacerdote, sin antecedente alguno en la tradición hebrea, representaba un evento inaudito a la luz de la tradición. Solamente un descendiente de la casa de David, como había sido anunciado en las Escrituras, podía ser el legítimo rey salvador, el único ungido que traería la nueva época de paz y gloria al pueblo judío. Es decir, que en este sentido, el hecho de que hayan mostrado un particular interés, no exclusivo, en el Mesías davídico, era para oponerse precisamente a los reyes hashmoneos, porque ellos no eran de estirpe davídica. Y si hablamos antes de esta asociación del Mesías con el sacerdote, Mesías davídico con el sacerdote, quiero ahora hacer referencia a un modelo alternativo y a veces complementario a la idea mesiánica, que era un mesianismo de carácter sacerdotal. Además del modelo mesiánico davídico, encontramos en algunos manuscritos de Qumrán la esperanza de la venida de un Mesías sacerdotal como agente salvador al final de los tiempos. Más específicamente, se trata de un texto en arameo, una de las copias del testamento arameo de Leví, copiado a finales del siglo II ante nuestra era, en donde se anuncia la venida de un personaje misterioso que evocaría la figura de un Mesías sacerdotal. Y el texto dice así, es el 4Q 541, en el fragmento 9, dice: los hijos de la generación, su sabiduría, y expiará por todos los hijos de su generación, y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra es como la palabra de los cielos, y su enseñanza según la voluntad de Dios. Su sol eterno brillará y su fuego quemará en todos los confines de la tierra, sobre las tinieblas brillará el sol. Y entonces desaparecerán las tinieblas de la tierra y la oscuridad del orbe. Proferirán contra él muchas palabras y abundancia de mentiras. Inventarán fábulas contra él y proferirán toda suerte de infamias contra él. Su generación transformará el mal, y establecida en la mentira y en la violencia, el pueblo errará en sus días y estarán perplejos. A pesar de que este personaje no es llamado explícitamente Mesías, es posible reconocer en él una figura mesiánica, cuya venida se anuncia en los tiempos escatológicos. Fíjese el texto: su sol eterno brillará y su fuego quemará en todos los confines de la tierra, sobre las tinieblas brillará su sol, y entonces desaparecerán las tinieblas de la tierra y la oscuridad del orbe. Es decir, este tipo de lenguaje y descripción es propio de la descripción de los tiempos escatológicos. El carácter sacerdotal de esa figura está expresamente indicado en su función expiatoria, y expiará por todos los hijos de su generación. Y obviamente la expiación era solamente posible gracias a la actividad sacrificial que llevan a cabo los sacerdotes. Por último, esta figura singular tendrá una clara función docente. Su palabra es como la palabra de los cielos. Los estudiosos afirman que este texto recuerda el texto que podría haber sido su fuente misma, presente en la obra, hoy de carácter cristiano, llamado Testamento de los 12 Patriarcas, en donde se hace una clara referencia a un Mesías sacerdotal, quien habría de aparecer en los tiempos escatológicos. Es decir, en otras palabras, el texto que acabamos de leer, que se encontró en versión en arameo en Qumrán, puede haber sido por ahí una fuente que haya inspirado lo que hoy tenemos en la obra Testamento de los 12 Patriarcas, que como tal la obra es una obra cristiana, pero según sabemos,
utilizó elementos judíos y puede ser lo que se vea reflejado en el texto que habla del testamento de Leví. Y fíjese lo que dice. Después que el Señor haya tomado venganza de ellos, se interrumpirá el sacerdocio. Y entonces suscitará el Señor un sacerdote nuevo, a quien serán reveladas todas las palabras del Señor. Él juzgará rectamente en la tierra durante muchos años. Brillará como el sol en la tierra. Eliminará todas las tinieblas bajo el cielo y habrá paz en todo el mundo. Los cielos se regocijarán en sus días y la tierra se alegrará. Las nubes exultarán, el conocimiento del Señor se verterá sobre la tierra como agua de los mares, y los ángeles de la gloria se alegrarán en él. Otro rasgo a destacar en el texto 4Q 541 de Qumran es que este Mesías sacerdotal habría de sufrir escarnio y oposición. Fíjense las palabras: proferirán contra él muchas palabras y abundancia de mentiras, y inventarán fábulas contra él y proferirán toda suerte de infamias contra él. Que recuerda la tradición presente en los oráculos del Deutero Isaías sobre el siervo sufriente. ¿Sí? En Isaías 50 dice: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro nurtea los insultos y salivazos. Y obviamente el texto famoso, que tiene un gran papel como texto mesiánico cristológico, Isaías 53, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Sin embargo, a pesar de la similitud entre estos dos textos, también es evidente la diferencia que existe entre ambos. A diferencia del carácter colectivo de la figura en Isaías, quien representaba al pueblo de Israel en su conjunto, en este texto qumránico la figura tiene un carácter personal. Aquí se habla de un Mesías sacerdotal sufriente, quien habría de expiar por todos los hijos de su generación y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Y obviamente, en este sentido, no se puede dejar de pensar, no se habla de la imagen del Mesías sufriente, aunque sea en su carácter sacerdotal, en la figura de Cristo, también como Mesías sufriente, que probablemente se haya visto influido no solamente por Isaías 53, sino por la manera en que fue aplicada una figura mesiánica, como lo encontramos en el testimonio de Qumran. Y esto nos lleva aquí a un modelo que a muchos por ahí les va a resultar muy llamativo, que es la idea del mesianismo bicéfalo. Es decir, que en vez de hablar de un Mesías, se habla de dos Mesías. Un rasgo excepcional del mesianismo qumránico, su carácter bicéfalo, es decir, la esperanza de un doble Mesías, el Mesías de Aarón, es decir, un Mesías sacerdotal, y el Mesías de Israel, que será un Mesías davídico. Esta idea del mesianismo tiene profundas raíces bíblicas, según la cual el modelo ejemplar era el gobierno bicéfalo con un Mesías secular y otro sacerdotal. Por ejemplo, en la visión del profeta Zacarías de la época persa, dice así: el mejor testimonio en este sentido es la visión del profeta Zacarías a comienzo de la época persa, cuando vio a ambos lados del candelabro dos olivos que simbolizaban a Zorobabel, hijo de Shaltiel de la estirpe de David, y a Josué de Yotzadak, el hijo de Yotzadak, el sumo sacerdote. Y así dice en Zacarías 4:14, estos son los dos ungidos que están en pie junto al Señor de toda la tierra. Un texto clásico del mesianismo bicéfalo en Qumran es el presente en la regla de la comunidad. En la columna 9 dice así: no se apartarán de ningún consejo de la ley para marchar en toda obstinación de su corazón, sino que serán gobernados por las ordenanzas primeras en las que los hombres de la comunidad comenzaron a ser instruidos, hasta que venga el profeta, es una referencia al profeta escatológico, y los mesías de Aarón e Israel. Es decir, el texto alude a dos mesías, no a uno. Según este texto, entonces, un profeta escatológico basado en el profeta anunciado en Deuteronomio 18
habría de anticiparse a la venida de dos Mesías. Sin embargo, es importante destacar el hecho de que los piadosos de Qumrán no veían a ambos Mesías en igualdad de condiciones, sino antes bien y de acuerdo con la orientación sacerdotal del grupo. Veían al Mesías de Aarón ocupando un lugar de precedencia a despecho del Mesías de Israel. Por ejemplo, según se lee en la regla de la congregación, un documento que describe el ágape escatológico al final de los tiempos, el Mesías sacerdotal habría de entrar primero a la asamblea y solo después entrará el Mesías de Israel y se sentará ante él los jefes de los clanes de Israel, cada uno de acuerdo a su dignidad, de acuerdo con sus posiciones, sus campamentos y sus marchas. Es decir, que este texto de Qumrán supone que el Mesías de Aarón entra primero a esa comida escatológica y tiene precedencia sobre el Mesías davídico. Y luego continúa el relato regulando que el Mesías de Aarón también habría de bendecir primero el pan, anticipando en ello al otro Mesías. El texto dice así: y cuando se reúnan a la mesa de la comunidad o para beber el mosto, y esté preparada la mesa de la comunidad y mezclado el mosto para beber, que nadie extienda su mano a la primicia del pan y del mosto antes del sacerdote, pues él es el que bendice la primicia del pan y del mosto, y extiende su mano hacia el pan ante ellos. Después el Mesías de Israel extenderá su mano hacia el pan. Es decir, que el privilegio que tiene el Mesías de Aarón de ser el primero que bendice el pan y el mosto, muestra realmente el lugar de privilegio que tenía el Mesías de Aarón, como dije, frente al Mesías davídico. ¿Qué podría haber originado esta idea bicéfala del mesianismo presente en el pensamiento qumranita? Según lo ha sugerido Craig Evans, y lo cito, es posible que el énfasis en los dos Mesías, uno de Aarón y otro de Israel, se haya originado como un correctivo de la fusión de los cargos de sumo sacerdote y rey durante el periodo hashmoneo. Es decir, justamente lo que caracterizaba el gobierno hashmoneo era que los dos títulos de rey y sumo sacerdote estaban concentrados en una persona. Es decir, los dos ungidos estaban en una. Y precisamente entonces, cuando hablaban de los ungidos en el sentido escatológico, mesiánico, los qumranistas precisamente vuelven al modelo tradicional que tiene que haber dos Mesías, el de Aarón y el de David, pero como dijimos, tiene precedencia el de Aarón sobre el de David. Esta noción sobre el mesianismo bicéfalo es la que se insinuaría por detrás de la presentación de Jesús en la Epístola de los Hebreos, una composición hecha en la segunda mitad del siglo I de nuestra era, probablemente en Alejandría o Cesarea. En ella, a la implícita creencia de Jesús como Mesías Rey, ya para entonces muy difundida entre los primeros cristianos, es decir que, en otras palabras, el autor de Epístola de los Hebreos supone, en este caso, la noción de Jesús como Mesías Rey, porque era la más popular. Se le sumó una noción sin antecedente alguno en los primeros años de la Iglesia, según la cual Jesús habría sido a la vez sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Y así está escrito en Hebreos 5. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmos 2, versículo 7. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Salmo 110:4. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. ¿De dónde le podría haber venido el autor de la Epístola de los Hebreos la inspiración acerca de esta condición sacerdotal de Jesús que se habría sumado a su condición davídica? Es decir, el hecho de que Jesús está asociado a Melquisedec, obviamente es porque Melquisedec tiene doble condición, es rey, pero también es sacerdote.
¿sí? Pero, ¿de dónde le vino esa idea de vincular la figura de Jesús, también con una figura, en este caso sacerdotal, como Melquisedec? Según algunos, no sería imposible suponer que esta noción bicéfala del mesianismo, conocida en círculos esenios qumranitas, podría haber sido la matriz conceptual para tal percepción original acerca de la condición mesiánica de Jesús. Es decir, Jesús era considerado por los cristianos el Mesías. Y como vimos, la idea del Mesías rey davídico tiene un papel muy importante en la manera de evaluar la figura de Jesús. Pero como en círculos de Qumran se había desarrollado una idea bicéfala del Mesías, en donde hay un aspecto davídico, pero hay un aspecto sacerdotal, para poder articular la figura de Jesús en este modelo bicéfalo, entonces se lo asocia también a la figura de Melquisedec, porque por el lado davídico de Jesús ya estaba cubierto por un lado, pero si viene de la tribu de Judá no puede ser tampoco de la tribu de Aarón, y por lo tanto la única manera de asociarlo con una figura sacerdotal sería con la figura de Melquisedec, funcionando como un prototipo de Jesús, en el sentido que Melquisedec es rey y sacerdote a la vez, y esto sirvió a la manera también para evaluar la figura mesiánica de Jesús como rey y sacerdote a la vez. Y quiero terminar ahora, entonces, con la idea o con el tema del mesianismo celestial. El documento a estudiar es un texto único, sin paralelo en toda la literatura qumránica, llamado 11Q Melquisedec, que obviamente dialoga con la epístola a los hebreos, que también hace alusión a Melquisedec. Este documento fue hallado entre los manuscritos de la cueva número 11, próxima a Qumrán, en 1956. Está escrito en cuero de animal y consiste de numerosos fragmentos, entre 10 a 15 piezas. Según la datación paleográfica, el texto habría sido copiado entre la primera mitad del siglo I ante nuestra era y mediados del siglo I de nuestra era. Y los estudiosos creen que el texto original habría sido compuesto para mediados o finales del siglo II ante nuestra era, precisamente en la época de los macabeos. El documento presenta una interpretación escatológica de carácter midrásico de distintos pasajes de las Escrituras, en algunos casos citados verbatim, es decir, citados tal cual el texto bíblico lo dice, y en otros solamente aludidos por algunas frases, siguiendo el estilo de los pesharim temáticos típicos, que es un tipo de comentario como un género literario que, como dijimos, está también el Pesher Habacuc, propio de la literatura sectaria de la comunidad del Mar Muerto. El tema central alrededor del cual se articulan todos estos textos es la redención de los hijos de la luz del dominio de Belial y de los espíritus de su lote, en total acuerdo con el carácter apocalíptico de la comunidad del Mar Muerto, en la cual habría de tener un papel crucial un personaje llamado Melquisedec. El texto es un poco complejo, ¿sí? Lo que hace es traer versículos que no tienen ninguna relación entre ellos y los combinan precisamente a partir del tema de la liberación de los cautivos, ¿sí? El primer versículo que trae dice, y lo que dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a la propiedad respectiva, Levítico 25, es decir, ¿por qué? Porque el año de jubileo, es decir, el año 50, es cuando las propiedades son liberadas y vuelven a su dueño original. Y luego continúa, y como está escrito, y ahora trae otro texto de Deuteronomio 15, esta es la manera de hacer la remisión, todo acreedor hará remisión de lo que hubiere prestado a su prójimo, no apremiará a su prójimo ni a su hermano cuando se haya proclamado la remisión para Dios. Es decir, cuando, en este caso, los acreedores que habían, por sus deudas, habían quedado en condición de esclavos, eran liberados cuando llegaba precisamente el año del jubileo. Y entonces el texto dice, su interpretación, es decir, ahora toma estos dos textos que no tienen ninguna relación entre ellos, Levítico 25 con Deuteronomio 15, su interpretación para los últimos días, es decir, se refiere para el final de los tiempos, se refiere a los cautivos, de los que se dice,
para proclamar a los cautivos la liberación, y hará prisioneros a sus rebeldes, y de la heredad de Melquisedec, pues y ellos son la heredad de Melquisedec, que les hará retornar a ellos. Él proclamará para ellos la liberación, o sea, hablando de Melquisedec, para librarlos de la deuda de todas sus iniquidades. Y esto sucederá en la semana primera del jubileo que sigue a los nuevos jubileos. Y el día de las expiaciones es el final del jubileo 10, en el que se expiará por todos los hijos de Dios y por los hombres del lote de Melquisedec. Y en las alturas él se pronunciará a su favor según sus lotes, pues es el tiempo del año de gracia para Melquisedec, para exaltar en el proceso a los santos de Dios por el dominio del juicio, como está escrito sobre él en los cánticos de David, que dice: Elohim se yergue en la asamblea de Dios, en medio de los dioses juzga, que es en Salmos 82. Y sobre él dice: sobre ella retorna a las alturas, Dios juzgará a los pueblos. Y lo que dice: ¿hasta cuándo juzgaré injustamente y guardaréis consideración a los malvados? Su interpretación concierne a Belial, que es uno de los nombres del Satán, y los espíritus de su lote, que fueron rebeldes todos ellos, apartándose de los mandamientos de Dios para cometer el mal. Pero Melquisedec ejecutará la venganza, los juicios de Dios en ese día, y ellos serán librados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote. Melquisedec, en nuestro documento, parecería aludir a un ser celestial angelical, a pesar de que en ningún lugar se lo llama expresamente ángel. De sí mismo se supondría su carácter sacerdotal, tal vez incluso de sumo sacerdote. En su estudio sobre esta figura, Eric Mason ha resumido las funciones de Melquisedec en este texto de la siguiente manera. 11Q Melquisedec presenta a Melquisedec como una figura celestial y escatológica al servicio de Dios. Liberará a los justos en nombre de Dios y ejecutará el juicio sobre Belial y su grupo. Y además Melquisedec hará expiación por los de su mismo lote. A la luz de este conjunto de funciones por parte de este ser celestial angelical, García Martínez dio un paso más adelante en la comprensión de este personaje enigmático, concluyendo que Melquisedec habría sido considerado por los miembros de la comunidad del muerto como un Mesías celeste. Si así fuera el caso, entonces, la figura de Melquisedec en 11Q Melquisedec, en su carácter mesiánico celestial, recordaría la del Hijo del Hombre, como un Mesías preexistente, trascendente y de origen celeste, testimoniado en la literatura apócrifa, como vimos en el libro de las parábolas, y como antes yo también dije, también aparece en el libro apocalíptico del 4 Esdras. En suma, pues, los rayos del Mar Muerto nos han revelado una plétora de ideas sobre el mesianismo existente en círculos qumranitas. En algunos casos, como el caso de la esperanza en un Mesías davídico o un Mesías celestial, eran ideas compartidas por otros círculos judíos. En otros, como el caso del mesianismo sacerdotal o el bicéfalo, eran ideas más particulares de los piadosos del Mar Muerto. Pero tanto en un caso como el otro, esta variedad de ideas sobre el ungido escatológico nos revela que el judaísmo intertestamentario había desarrollado distintos modelos mesiánicos, sin intentar articular los mismos en una doctrina única y coherente. Por el contrario, las distintas doctrinas convivieron simultáneamente en los corazones de los judíos, complementándose e incluso oponiéndose entre ellas. Los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, como no podía ser de otra manera, evaluaron su condición mesiánica a partir de los paradigmas conceptuales conocidos entre los judíos de la época, viéndolo en algunos casos como Mesías rey, siervo sufriente, hijo de Dios o como rey sumo sacerdote. Pero cualquiera fuese la idea en cuestión, una cosa queda en claro: la esperanza en uno o más salvadores en la era escatológica fue una de las doctrinas fundamentales del judaísmo del Segundo Templo, que habría de dejar su impronta en la espiritualidad de Occidente. Muchas gracias. Bien, Adolfo, gracias. Vamos entonces a proceder a las preguntas. Pregunta Rafael si el texto citado de las dos opciones de Q4 está fechado antes o después de la crucifixión de Jesús. Bueno, nosotros no
es difícil establecer en este caso la cuestión de la fecha exacta de cuándo fue escrito este documento, pero como dije, la lectura es una lectura que fue totalmente rechazada por la comunidad internacional y por lo tanto lo traje más bien a manera de anécdota para mostrar cómo un texto puede generar una polémica y que simplemente leerlo con de dos maneras, con la U o la O, hay todo un simposio internacional sobre ese tema, ¿sí? Cosa que me imagino que muchos de ustedes deben pensar como algo irrisorio. Sé que para eso hay un congreso internacional, pero se debe precisamente a la centralidad que estos temas tienen en la espiritualidad de Occidente. Bien, seguimos con más. Y Eda pregunta lo siguiente. En algunos textos de Qumrán se habla del Mesías de Aarón y el Mesías de Israel. ¿Están vinculando a la figura del Mesías al sacerdote? ¿Son dos Mesías? ¿Este Mesías de Aarón alude al maestro de justicia? Bueno, por lo pronto sí, hablamos de dos Mesías. Ahora, alguna vez en la investigación de los rollos se le quiso atribuir de alguna manera funciones mesiánicas o una relevancia mesiánica al maestro de justicia. El Moriah Tzedek, que en algunos textos es llamado a Cohen, pero en realidad, máximo que uno puede decir que eh, la figura del Mesías sacerdotal al final de los tiempos sería una sublimación de este maestro de justicia, pero en realidad los textos no aluden a funciones mesiánicas del maestro de justicia y probablemente lo que refleja, como dije, esta concepción bicéfala del mesianismo es, por un lado, el carácter sacerdotal que tenía la comunidad del Mar Muerto y por eso la preeminencia del componente sacerdotal, pero fundamentalmente esa idea de gobierno que tenía el antiguo Israel, que siempre eran dos los que tenían el poder, uno el poder secular, que era el rey, y otro el poder religioso, que tenía el sumo sacerdote, y ese modelo de gobierno, que era el que tenía preeminencia en el antiguo Israel, lo veían también como el modelo ultimativo también en los tiempos escatológicos. Ok, seguimos con más. Aurora pregunta, como Mesías Salvador, ¿solo se encuentra con este título en el libro de las parábolas de Enoc que nos mencionó o existe más literatura al respecto? ¿Cuál era el comienzo de la pregunta? Perdón. Como Mesías Salvador, ¿solo se encuentra con este título en el libro de las parábolas de Enoc o existe más literatura al respecto? La verdad que no tengo una respuesta precisa para esta pregunta. No tengo, recuerdo toda la literatura de memoria para saber si realmente eh, esa, esa terminología es solamente única en Enoch. No quiero contestar algo que no conozco. Bien. Laura dice, creo recordar que el otro día hablamos de Isaías y el servidor sufriente. ¿Ese concepto se descartó? ¿Dónde se descartó? Dice que Eh, recordar. A ver. la idea del siervo sufriente es una idea original que lo encontramos en la teología de Isaías, como dijimos, en el capítulo 50, en el capítulo 53, es decir, que forma parte de la teología del lo que llamamos el segundo, el deutero de Isaías, eh, y que luego juega un papel muy importante en uno de los paradigmas del mesianismo cristiano cuando trata de evaluar la muerte del Mesías. Y entonces entendieron que el modelo del siervo sufriente podía servir como modelo para explicar la muerte de Jesús. Y en ese caso, Isaías 53 adquirió un sentido mesiánico, que como vimos también lo encontramos en el texto
en Qumran, que hablaba de la figura sacerdotal o de un Mesías sacerdotal, que también se encontraban componentes de sufrimiento que recuerdan precisamente la humillación que tiene el siervo sufriente en Isaías. En última instancia, algo que yo traté y lo afirmé en el final de mis palabras cuando dije que no podía haber ninguna otra opción para los seguidores de Jesús entre los judíos que entender la dimensión mesiánica de Jesús en términos judíos. Y por eso los distintos paradigmas mesiánicos, sea el Mesías davídico, sea el siervo sufriente, sea el Hijo de Dios, sea el celestial, ¿sí? Todos ellos, en última instancia, sirvieron para interpretar la dimensión mesiánica de Jesús y presentando distintas imágenes de Jesús en su carácter de Salvador. Más preguntas, Rafael. Dado que los asmoneos no encajan en el linaje davídico, en tu percepción, ¿podemos decir que el concepto mesiánico bicéfalo, un Mesías sacerdote y davídico, era una percepción exclusiva de los discípulos de Jesús? No, lo que vimos en la concepción bicéfala la encontramos nosotros en Qumran. Lo original en el cristianismo es que probablemente conociendo esta doctrina del mesianismo bicéfalo, dado que los seguidores de Jesús veían a Jesús como el Mesías, lo que hicieron es proyectar esa teología del mesianismo bicéfalo en la figura de Jesús, como se manifiesta en la epístola de los Hebreos. Pero entonces lo que hace es concentrar este mesianismo bicéfalo en una persona, no en dos. Y por eso lo transforma a él, por un lado, como dijimos, aceptando como presuposición básica la ascendencia davídica de Jesús. Y por el otro lado le tiene que agregar un aspecto sacerdotal, y por eso lo relaciona, lo vincula con la estirpe de Melquisedec, viendo a Melquisedec como prototipo de Jesús. Y dado que Melquisedec es sacerdote y rey a la vez, era realmente un antecedente perfecto como prototipo de Jesús en tanto Salvador, tanto davídico como sacerdotal. Y la idea era que precisamente esos dos aspectos de lo que llamamos el mesianismo bicéfalo se viera ahora concentrado en uno solo, que para los cristianos obviamente era Jesús el Mesías. Bien. Pregunta aquí Yeda. Fue hecha una alusión a Magog en el texto mesiánico de Qumran. ¿Esta alusión tiene el mismo sentido de la alusión escatológica de Ezequiel 38 y 39 sobre Gog de Magog? Sí, sí, tiene que ver con eso. Es un término casi, digamos, que alude inmediatamente a ese concepto de esa guerra que se va a producir en el final de la historia, que obviamente después ya adquirió características de ese combate al final de los tiempos, que anticipará la venida de los tiempos mesiánicos. Pregunta de Luzma. ¿La figura mesiánica en la dimensión del judío sionista puede tener diferentes modelos o es una sola? Y si ese es el caso, ¿a qué se debe? ¿Me lo podés repetir de nuevo? Sí. La figura mesiánica en la dimensión del judío sionista puede tener diferentes modelos o es una sola dimensión. Lo que yo dije es que de todas las figuras que nosotros hemos hablado, la que sigue o siguió teniendo prevalencia en el judaísmo tradicional hasta nuestros días es la figura del Mesías davídico. Y esa figura se vio, digamos, eternizada, por ejemplo, en la liturgia judía, que también hace referencia
al Mesías de la casa de David, y en ese sentido, digamos, en ciertos círculos religiosos, sigue teniendo claramente vigencia. Por eso la palabra aquí sionista no viene al caso, pero sí en los círculos judíos modernos. Bien, y ahora una pregunta que es para un curso entero. En la actualidad, pregunta Ángela Freire, en las varias corrientes del judaísmo, ¿cómo está la figura o el concepto del Mesías? Bueno, 2 minutos. yo diría lo siguiente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una corriente secular judía, el, eh, obviamente la figura personalizada del Mesías perdió totalmente valor, pero del punto de vista de la corriente sionista, de alguna manera la concreción de los sueños mesiánicos se concretaron con la fundación del Estado de Israel. Es decir, en la visión de los fundadores del sionismo eh, y los padres del Estado de Israel, por ejemplo, con el caso de Ben Gurión, veía realmente que los sueños, en este caso milenarios del pueblo de Israel, se vieron concretados con el establecimiento del Estado de Israel. Por eso no es casualidad que de manera sistemática Ben Gurión, cuando hacía referencia al Estado de Israel, lo llamaba Abait HaShlishi, es decir, el tercer templo, utilizando precisamente una imagen escatológica. En círculos, por ejemplo, de ortodoxos, la idea, como dije, del Mesías mesiánico de la casa de David sigue teniendo trascendencia porque tiene su presencia en la liturgia judía, en las esperanzas escatológicas judías, y siguen esperando la venida de ese Mesías. En círculos, por ejemplo, ortodoxos, pero por ejemplo hasídicos, y aludí específicamente al Rebbe de Lubavitch, se ha producido, si se quiere, una escisión, una división, una polémica en el propio círculo, si realmente el Rebbe Lubavitch fue o no fue el Mesías. Hay algunos que afirman que sí, y a pesar de que ya murió, esperan su venida, que como dije antes, es claramente un modelo adoptado paradójicamente del cristianismo, en donde el Mesías murió y resucitó, y ellos también aparecen o esperan el regreso de ese Rebbe de Lubavitch, considerado el Mesías. Y es muy común, por ejemplo, aquellos que vienen a Israel, encontrar pancartas en las calles, ¿sí? Que se ve el rostro del Rebbe de Lubavitch y aparece claramente el título de Mashiach, ¿sí? Mientras que hay otros que niegan totalmente esa atribución de título mesiánico al, al Rebbe de Lubavitch. Es decir, que en ciertos círculos el tema del mesianismo sigue siendo un tema capital, como lo fue durante siglos en el judaísmo tradicional. Bien, Roberto pregunta, según los escritos qumránicos, la comunidad reflejaba tener cierta esperanza en la victoria de su teología. Pregunto, si se conoce si alcanzaron lo que esperaban o desaparecieron sin haber alcanzado nada de lo esperado. Los qumranitas. Sí. Bueno, aquí la pregunta es lo siguiente, es decir, siempre la gran pregunta es qué pasó con estos qumranitas. Una de las posibilidades es que obviamente en algunos casos, hayan huido de Qumrán. Algunos afirmaban como posibilidad que se unieron al levantamiento de los rebeldes, incluso algunos huyeron a Masada, otros podrían haber huido hacia Siria, pero hay una posibilidad que no hay que descartar del todo,
que ciertos círculos esenios, no necesariamente qumranitas, pero esenios, se hayan adherido al cristianismo. Es un tema realmente, digamos, para otro seminario, ¿sí? Son los orígenes esenios del cristianismo, pero en este caso, en caso de que haya sido así, muy probablemente que aquellos círculos esenios que se hayan adherido al cristianismo, puede ser que hayan visto concretizado en la figura de Jesús las esperanzas mesiánicas que había desarrollado ese movimiento. Pero les recuerdo que los textos que tenemos sobre los esenios de las fuentes clásicas no hacen referencia a esas esperanzas mesiánicas, solamente las conocemos a partir de los rollos del Mar Muerto. Así que en ese sentido, puede ser que ciertos círculos esenios sí hayan visto en la figura de Jesús la concreción de esa esperanza mesiánica que existía en sus textos. Bien. Julio pregunta si en algún texto en el Antiguo Testamento o literatura secular escrita antes del Segundo Templo habla de la guerra de Armagedón. Bueno, la referencia que tenemos en Revelación a Argamedón es en realidad una referencia al Armegidó, a esa ciudad que nosotros conocemos en la tierra de Israel, en donde será un lugar donde se llevará a cabo la guerra escatológica. Y sobre la guerra escatológica, como vemos, el tema empieza a aparecer ya en obras del judaísmo posexílico, como es el caso, por ejemplo, de Ezequiel 38-39, como lo encontramos, por ejemplo, en lo que llamamos el Deutero Zacarías, perdón, el pseudo Zacarías, que son los capítulos 9 a 14 del libro de Zacarías, y luego lo encontramos, por ejemplo, en uno de los rollos del Mar Muerto, como es la guerra, el rollo de la guerra, o llamado popularmente la guerra entre los hijos de la luz contra los hijos de la sombra, que obviamente se continúa en la tradición neotestamentaria con el libro de Revelación, el Apocalipsis de Juan, que hablan de la guerra escatológica. Es decir, todos estos temas son característicos de la literatura intertestamentaria, pero no de los tiempos escatológicos, como se veía en la religión de la época del primer templo, que todavía no conocen el tema de la guerra escatológica. Bueno, Adolfo, hemos llegado ya al final de las preguntas, no solamente de esta clase, sino de todo el seminario. Así que bueno, ahí justamente Aurora está diciendo que nos vamos a ver en el seminario justamente que habla sobre escatología, en breve que estaremos aquí en Moriá. Así que bueno, me queda nada más que agradecerte, Adolfo, por esta excelencia. Realmente te has destacado que en 4 clases pudiste dar realmente un tema muy, muy complejo y con éxito. Así que mi agradecimiento y mi felicitación. Gracias a vos por darme esta plataforma y a través de Moriá poder llegar a tanta gente. Espero que lo hayan disfrutado. Seguramente empezaron este seminario con la idea de entender el complejo mundo del fenómeno mesiánico, y me imagino que al final del seminario ahora entienden menos, no entienden más. ¿Sí? Así es. Por eso les recomiendo que vuelvan a releer las clases, que lean con cuidado las fuentes, y les aseguro que después de unas cuantas lecturas van a empezar a entender este tema, que obviamente es muy complejo. Traté de sintetizar hasta donde pude tanta literatura, pero en última instancia tratar de poner orden en esta selva de conocimientos, que de todas maneras espero que les haya ayudado a empezar a encontrar un norte de orientación en un mundo fascinante como es el fenómeno mesiánico. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Y para aquellos que quieran, nos encontraremos la próxima semana, también de alguna manera continuando este tema, hablando sobre escatología. Adiós Así es. entonces. Y les recuerdo Chao. también, Adolfo, que hay una lista bibliográfica que dejaste también ahí en la plataforma, así que el que quiera profundizar, está más que invitado a consultar Por eso la no hay literatura. excusa. No hay excusa. Está bien, Adolfo, gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos.
Les recuerdo, bajen el certificado también y nos vemos en breve. Muchas gracias y un abrazo grande desde Israel. Buenas Chao, chao. noches. Chao.